Talento humano como ventaja competitiva. Bien, saludamos a María Victoria Restrepo, es politólogo, investigadora de la Alianza Todos por la Educación, activista y representante también de los egresados de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en este foro en el que queremos revisar los protocolos que se tienen que implementar con urgencia, diría, en todos los centros de estudio, obviamente en las universidades del país, a propósito de las situaciones, además, ya, que han ocurrido, además, condenables de todo punto de vista de violación y muchos casos que entiendo, además de acosos, que no se reportan, además, en algunos centros, pero que ocurren, y bueno, esa vulnerabilidad que tiene que ser atendida cuanto antes. También tenemos y saludamos para este foro a Olaya Peña, quien es ingeniero, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, es coordinadora encargada de la Comisión ULA Mujer. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias por el espacio y por la invitación. A ustedes, gracias por estar con nosotros y pongo en contexto, leo este artículo además que resume lo que es la situación actualmente. Ante la creciente ola de acoso en las universidades venezolanas, la Alianza Todos por la Educación inició por diversas vías la aprobación de protocolos antiacoso en las casas de estudio. De hecho, Verónica Colina, quien es representante de la Alianza en Mérida, afirma que en su estado las universidades no han aplicado algún tipo de medida, que se siguen repitiendo los patrones y es toda una estructura de poder y jerarquía que existe en las universidades. De acuerdo con Aula Abierta, más de 40% de las mujeres andinas han sufrido algún tipo de violencia, mientras que en el territorio nacional es más de 50%. Que este tipo de violencia ha estado presente siempre y de formas que pasan inadvertidas, es lo que Colina llama el micromachismo. Y esto se traduce en comentarios sexistas o en burlas, por ejemplo, que bueno, que sí, o sea, de una u otra manera, yo creo que muchas de lo que es la población femenina, en el caso de las universidades, puede reportar algún tipo de episodio. Lo peor, dice Colina, es que estos casos pasan por debajo de la mesa y se les resta importancia dentro de esa cultura machista o micromachista, como la definen. Ante la ausencia de mecanismos de denuncia o protección dentro de las universidades, las víctimas callan para evitar represalias. Asimismo, enfatizó que el acoso es cualquier acción que no cuenta con consentimiento y que causa algún tipo de incomodidad. Y esto es parte de todo un problema mayor, ¿no? Porque aquí tenemos hasta, bueno, que revisarlo con sociólogos, en fin. Pero igual, con quien es politólogo, investigadora de la Alianza Todos por la Educación, activista y representante de los egresados de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, María Victoria Restrepo, comenzamos entonces este foro para entender primero cuál es la realidad y qué se puede hacer para además romper con esto que podría hasta considerarse parte de una cultura permisiva. Perfectamente lo has dicho tú. Nosotros venimos analizando todo este problema porque sabemos que en las universidades se ha invisibilizado la violencia a tal punto de que estas situaciones básicamente se normalizan y se normalizan a grados pequeños, pero sigue siendo normalizado la violencia. Entonces, en este sentido, pues una de las dinámicas a las que nosotros hemos acudido es precisamente hacer activismo sobre la importancia de la necesidad de fomentar una cultura cívica de respeto y de derechos humanos enfocado en género, pasando por la exigencia de estos protocolos para que las universidades realmente sean un espacio seguro, porque sabemos que la realidad ahorita es completamente distinta. Y como lo mencionaba Verónica, pues al no haber un protocolo, las estudiantes que se ven vulneradas a sus derechos educativos y pues que se les ven vulnerados sus derechos en todo sentido al ser expuestas a una situación de violencia como esta o de acoso sexual, deciden irse de los espacios académicos porque básicamente no pueden o sobrevivir ante esta situación o simplemente prefieren que su dignidad, su integridad sea respaldada en otro espacio que en este espacio académico, y realmente es incoherente. Si las universidades son el primer espacio de academia, el primer espacio en donde se construye un país democrático, donde hay pluralidad,
cómo un estudiante tiene que irse de este espacio porque simplemente su dignidad y su integridad no está siendo respetada. Entonces, bueno, ese es uno de los principios por los que nosotros estamos haciendo este activismo, porque lo que nosotros estamos haciendo estas exigencias, porque conocemos la realidad. Hace poco, pues yo egresé de la universidad, pero sigo yendo a los consejos porque fui electa como representante de los egresados y me mantengo dentro de esta sintonía con las universidades y sé que el espacio de muchas universidades autónomas es de tránsito público, como es en el caso de la Universidad de Carabobo, como es en el caso de la UCB, como es el caso de la ULA. Entonces, pues los cuerpos de seguridad también tienen una realidad y que no están siendo formados para la atención correcta y efectiva de todas estas situaciones que pueden presentarse. Entonces, primero lo que nosotros exigimos es que este protocolo sea en conversación y se elabore en conversación con los miembros de la comunidad, es decir, con los representantes estudiantiles, representantes profesorales y autoridades, y que tengan tres aristas muy importantes, que sería, primero, la prevención. Nosotros trabajamos sobre la base de que el protocolo tiene que ser preventivo. No se puede tener un protocolo para los casos que ya ocurrieron, sino que esto debe ser un mecanismo de prevención. Es decir, que dentro de esto debe elaborarse y deben pautarse cuáles son estas acciones no permitidas dentro del campus universitario, a qué se le llama violencia, a qué se le llama acoso, definir los conceptos que no se pueden permitir dentro del campus universitario y con base a eso pues dictar pautas de convivencia y talleres de formación, conversatorios sobre cultura cívica, que Totalmente. como tú habías dicho, pues se ha perdido un poco, ¿no? Y el segundo paso de este protocolo sería la atención y pasa primero de atender la formación necesaria para los cuerpos de seguridad en casos de situaciones como esta y qué es lo que deben hacer los consejos que estén encargados, consejos de escuelas, consejos de decanatos, consejos universitarios en tal caso, dependiendo del nivel de la gravedad de la situación, o en caso tal que se haya permitido establecer una comisión encargada para atender estos casos, de cómo hacerlo más efectivo, sin revictimizar a la víctima, porque eso hay que cuidarlo, hay que cuidar la integridad de las personas, que bueno, realmente no se está haciendo. Y el tercer paso sería el seguimiento de que realmente este protocolo se esté cumpliendo. Y también con la profesora Peña, Olaya Peña, como ingeniera investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y coordinadora encargada de la Comisión ULA Mujer, también un poco identificar, como bien decía nuestra otra invitada, quien es politólogo, María Victoria Restrepo, investigadora de la Alianza Todos por la Educación, además activista también y representante de los egresados de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB. Lo identificar, además, definir bien que, qué es acoso, cuáles son esos hechos, situaciones en las que se considera estar dentro de un marco de violencia, ¿no? Definir bien, identificar, porque también si por un tema de cultura no se identifica y se da como por sentado que eso es una práctica normal o podría ser considerada una práctica normal, por ejemplo, del trato informal a lo mejor de un docente hacia una alumna, ¿no? Universitaria, que esté incluso rayando ya en un tono distinto a lo que puede ser una relación normal, habitual entre seres humanos, y más en ese espacio, en esos marcos, por ejemplo, de academia. Entonces ahí la pregunta, ¿cómo identificar cuando ese profesor, por ejemplo, está rayando en acoso? Para entender bien y el abanico, entenderlo bien y poder, primero que nada, tener la conciencia, identificar y reaccionar como corresponde. Mira, una de nuestras principales preocupaciones y uno de los principales objetivos de la Comisión ULA Mujer, que fue creada a partir del año 2020 por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, en vista de unos casos de violencia fuertes en las primeras semanas de ese mismo año. Uno de los objetivos precisamente es la formación dentro de espacios universitarios y fuera de espacios universitarios, entendiendo el contexto de que la Universidad de los Andes es distinto a lo que es la universidad en otros estados, debido a que está regada por todo el estado, ¿no? Entonces viene siendo lo de la frase que es una universidad y dentro tiene una ciudad.
Entonces, bueno, abocados a todo eso, pues sí nos llama la atención que tanto funcionarios que forman parte de los órganos receptores de denuncia y todavía dentro de la comunidad universitaria no identifican los tipos de violencia hacia las mujeres que están estipuladas en la ley. Son 25 tipos de violencia y las personas normalmente identifican solamente la violencia sexual, el acoso, entendiéndolo un poco, la violencia física, y es lo que normalmente la gente identifica y no está formada en estos temas. Entonces, una de las principales líneas para nosotros es continuar con la formación y dando a conocer de qué trata la violencia de género y por qué hablamos de violencia hacia las mujeres. Se requiere en las universidades, obviamente, se genera el conocimiento, la cultura, y deben ser espacios para el debate. Sí se requiere de la implementación de reglamentos y normas internas sobre el asunto, específicamente sobre la violencia hacia las mujeres. Y el propósito de un protocolo, pues, sería desarticular la cultura institucional y de género para continuar creando cada vez más mayores espacios para la participación de las mujeres. En cuanto al acoso sexual, hay que entender que es reconocido como una de las formas de violencia, una de las 25 formas de violencia. Y cuando ya le afecta de manera psicológica a la persona, ya allí, cuando ya no es permisivo, cuando yo digo no, ya hay una afectación. El acoso tiene una afectación hacia la persona física y psicológica. Entonces, el miedo a entrar, el me tengo que vestir de tal manera, mi reacción ya que soy una persona participativa y ya no lo hago en cierta clase, como para decir el tema de que siempre culpan a la víctima y no al victimario, de decir es que eres tú la que provoca, pues. Entonces, esa parte de desarticular la cultura, y de allí viene pues también la parte interesante de los micromachismos, que fue un informe que sacamos actualmente, el último que sacó la Comisión ULA Mujer, donde todavía se observa que estamos expuestos, porque es que la violencia de género pasa a hombres, a mujeres y a la comunidad LGBT, pero la mayoría, y estadísticamente está comprobado que somos las mujeres las que sufrimos este tipo de violencia. Todavía desde el hogar, nosotros mismos, de nuestros ambientes sociales, culturales, de educación, seguimos siendo expuestas a frases pequeñas como que, como te digo, manejas como mujer, corres como niña. Todavía estigmatizamos mucho, por ejemplo, los mismos hombres que escogen carreras como la educación primaria, a los hombres que son enfermeros, que también son víctimas de una especie de violencia de género, porque eso es para mujeres y no para hombres. Entonces, bueno, sí estamos muy bueno, ¿y dónde me deja también a una persona, persona, profesor, dónde me deja también una persona, por ejemplo, una mujer que es simpática, es cariñosa, es amable y puede ser sí, por interpretada en supuesto, este caso, por es ejemplo, por el otro, permisiva, como que es que lo que quiere exactamente es algo sí, más es y se permisiva. sobrepasa la otra? Ajá. Sí, bueno, de todo eso, pues quería resaltar el trabajo que en la Universidad de los Andes se ha venido trabajando con el tema de violencia hacia las mujeres. En el año 2014, la Dirección de Asuntos Estudiantiles llevó a cabo un proyecto muy interesante que era para prevenir la violencia en el noviazgo. Obviamente estos programas pues ya dejaron de existir por la migración forzada, la situación salarial, la situación de presupuesto de la universidad, que también ha afectado que avancemos de la manera y del tiempo correcto en el que nosotros deseamos que se lleven a cabo. Entonces, bueno, sí estamos atrasados. Por ejemplo, en Chile ya son 7 universidades que tienen un protocolo, en Venezuela solamente la UCAP cuenta con un protocolo, en Estados Unidos desde 1990 se ha trabajado en protocolos para acabar con el acoso sexual dentro de espacios universitarios. Y de También nos instalaciones de podemos... trabajo también. Más bien ahí, Sí, bueno, exacto. sí, unos límites, pero que a veces incluso a uno culturalmente le chocan, porque dicen, bueno, pero ya va, tampoco lo veo tan mal. Pero fíjate, ¿no? Sí. Lo que muchas veces uno da por sentado que es normal y está dentro de un protocolo, obviamente, de resguardo ante la vulnerabilidad por 25 tipos de violencia al género. Pero y Ujú. ahí me gustaría detener un segundo esta conversación para cerrar además el foro, repasando esos 25 tipos de violencia. Me impresiona, el abanico es amplio, muy amplio, y hay que empezar por ahí para entender, bueno, cuáles son esos 25 considerados tipos de violencia hacia la mujer. A ver, te voy a decir de memoria los que me acuerdo. La violencia familiar, 25. la violencia económica,
la violencia laboral, la violencia sexual, el acoso sexual, el feminicidio, ¿qué más? La violencia, la económica ya. Bueno, Mira, es que 25, son habría que 25. buscar la lista, a lo mejor yo Hay la que buscar busco, la yo lista, tranquila son que bastantes. así es, son Mira, bastantes, pero 25, te es quería resaltar impresionante. que Ajá. nosotros en Comisión Una Mujer, a pesar de que el objetivo era netamente dirigirnos a formar tanto en la población universitaria como en el resto de la ciudadanía en Mérida, nosotros recibimos casos de denuncia, hacemos asistencia jurídica y acompañamiento a víctimas de violencia de género en espacios universitarios y fuera de ellos, pero lamentablemente son muy pocos los casos que llegan a la denuncia. Entonces, bueno, uno de nuestros principales pilares es la formación y fortalecer la denuncia como medio de prevención. Mm. Le agradezco mucho, de verdad, que hayan estado las dos en este foro para visibilizar un tema que urge trabajar, generar conciencia y, bueno, además mecanismos de control mientras avanzamos en esa conciencia y en algún momento pues ya se dé por sentado que sea parte de un comportamiento adecuado como seres humanos, ¿no? En esa interrelación que tenemos en diferentes espacios de vida, en este caso revisando lo que son los espacios académicos, específicamente en las universidades del país. María Victoria Restrepo, politólogo, investigadora de la Alianza Todos por la Educación, activista y representante de los egresados de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB, y Olaya Peña, ingeniero, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y coordinadora encargada de la Comisión ULA Mujer. A ustedes buenas tardes, nosotros seguimos acá con otra entrevista, pero vamos